Bueno, pues vamos ya con nuestra conferencia de clausura, que ya va siendo tradicional y habitual que nos acompañe en este congreso el doctor Daniel Silou, que tengo que agradecerle su apoyo siempre a la fibrosis quística en España y querernos traer los avances que desde su conocimiento pues siempre nos llenan de esperanza. El doctor Daniel Silou lleva casi 40 años trabajando en el campo de la fibrosis quística. Él es graduado en la Universidad de Chile, después de la realización de residencias en pediatría y medicina interna fue a los Estados Unidos, donde completó una residencia en pediatría y una beca en enfermedades pulmonares. Llegó a ser jefe de neumología y broncopulmonares. Es director del Centro de Fibrosis Quística y director del Hospital y jefe de cátedra de pediatría en el St. Christopher Hospital for Children de Filadelfia. Desde noviembre del 2011 es decano en la Escuela de Medicina del Drexel University en Filadelfia y vicepresidente de Asuntos Médicos. Actualmente participa en el manejo de pacientes adultos con fibrosis quística y es un gran amigo nuestro. Muchas gracias por estar aquí, de nuevo. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Es siempre una experiencia realmente emocionante el estar en medio de este grupo. He comentado muchas veces que una de las cosas que me ha impresionado más sobre los años es la solidaridad y la capacidad de introspección que tiene la gente cuando se juntan, y lo que acabamos de ver con estos dos individuos que están acá, que es una experiencia única. La colaboración entre profesionales de la salud y padres y individuos afectados de fibrosis quística es algo que es bastante único y que no se ve en muchas partes, y que ustedes lo tienen, y quiero que realmente lo gocen. Hoy día vamos a hablar de la fibrosis quística, y el título que puse es En ruta hacia la cura. Quería decirles yo que estoy también muy feliz de estar en Santiago, porque yo nací en Santiago. Si bien es otro Santiago, el Santiago de la izquierda ahí, pero tuve que poner al lado. Además, quería decirles que mis abuelos venían de Galicia, pero es Galicia con Z, del Imperio Austrohúngaro del siglo pasado. Así que, pero hay algunas similaridades. En todo caso, arriba está una foto de Santiago de Chile, abajo una foto de Filadelfia, y estos son los lugares donde yo he transcurrido mi vida. En la de arriba fui a la escuela de medicina, o así le digo a todos, y me lo creen, y abajo es donde vivo ahora normalmente en estos tiempos. Esta es una foto del internet. Realmente me da mucho miedo pensar que todas estas cosas ahora las están poniendo en el internet, en el YouTube, y no sabía yo hasta hace como una semana atrás, y dije, oh Dios mío, ahora más bien que hable las cosas bien y que me porte bien. Pero en todo caso, esta es una foto del 2008. Y en el 2008 yo di una conferencia, Avances en Fibrosis Quística. Obviamente siempre uno trae a un experto de afuera. La definición de un experto es un individuo que ha venido de muy lejos y que trae diapositivas. De tal manera que como he cumplido con esos requisitos, en ese momento vine de experto. Y de todo lo que hablé eran todas medidas paliativas. No había nada nuevo, realmente nuevo, que era fundamental, que realmente iba a la raíz del problema. Pero hace 2 años hablé de una nueva alborada, porque empezaron ahora unos nuevos rayos de sol que venían
a iluminar y a calentar nuestras vidas como gente interesada en la fibrosis quística, en la medida en que finalmente, después de muchísimos años, la terapia molecular empezó a tomar forma. Si pensamos que la enfermedad en los tiempos modernos se describió en el año 1938 y vemos la velocidad con la cual ha habido nuevos adelantos en los últimos 10 años y ahora en los últimos 2 años, es una cosa realmente prodigiosa. Eso estaba ahí en el Facebook. El doctor Daniel Shidlow se emociona hablando del esperanzador futuro. Bueno, yo me emociono fácilmente, ¿no? Yo veo una parada de Boy Scouts y me emociono. Pero realmente en la vez pasada en Cáceres me emocioné mucho porque en realidad la perspectiva de la enfermedad ha cambiado tan radicalmente. Y no tan solo con las nuevas, con la introducción de nuevas técnicas quirúrgicas y de conservación, o preservación de órganos, que es tremendo, pero ahora bien, realmente se nos ha abierto una puerta grande hacia el futuro en el cual ya estamos viendo la corrección del defecto básico. Entonces, como siempre, tenemos que empezar con una clase de genética molecular y de fisiología para que así entendamos qué es lo que estamos corrigiendo. El gen de la CFTR, ¿no es cierto?, se encuentra en el cromosoma número 7 y produce una proteína, y esta proteína es sencillamente un canal, ¿no es cierto?, y ahí está. El niño hereda uno de la madre y otro del padre, un gen en el cromosoma número 7, y la CFTR, que es la proteína, que es un canal de cloro, se sitúa en la superficie celular y transporta el cloro de dentro hacia afuera de la célula, así permitiendo entonces la normalidad. Todo el mundo, todos los seres humanos y probablemente muchos animales tienen CFTR en sus vías respiratorias. Entre paréntesis, como le decía yo a Isa, el cigarrillo interfiere en personas normales con la función de la CFTR. Por eso que tosen tanto y tienen mucosidad espesa. Para que vean de que la CFTR no es algo que es singular de los pacientes, sino que en individuos que están afectados con fibrosis quística, la CFTR no está funcionando bien. Entonces, ¿en qué consiste? Básicamente, el cloro sale del espacio intracelular, o sea, dentro de la célula, hacia afuera de la célula, lo que permite entonces de que haya una cantidad, en primer lugar, una cantidad normal de cloro dentro y fuera de la célula. En la ausencia o la disminución de la función de la CFTR, el cloro no sale de la célula. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que en condiciones normales hay un moco normal, los cilios, que son lo que yo llamo los pelitos que funcionan y que tienen un latido y que mueven la mucosidad, se mueven normal, pero en la fibrosis quística el moco se pone grueso porque está deshidratado, se pone pegajoso, los cilios no funcionan y se acumula entonces la mucosidad y se infecta la mucosidad. Mire qué cosa más simple, es una cosa muy simple, ¿eh? Una falla molecular de un pequeño canal submicroscópico que lleva a que se deshidrate la mucosidad y que se infecte, y tenemos el problema pulmonar de la fibrosis quística. Pero la CFTR se expresa, que es un término genético, se expresa mucho en las glándulas sudoríparas, en el testículo del hombre, en el intestino, en todas partes, porque la CFTR existe en todas partes. De ahí, ¿no es cierto?, el cuadro clínico de la fibrosis quística. Ahora bien, estamos en una época de medicina personalizada. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que ya en muchos ámbitos de la medicina nosotros tenemos que saber cuáles son los problemas genéticos que afectan a la persona.
En la fibrosis quística, para resumir, el gen instruye a las células a producir este canal de cloro, pero cuando este está disfuncional resulta en que el cloro no puede salir de la célula e impide su reabsorción, no tan solo en el tracto respiratorio, pero en la glándula sudorípara. Y les voy a mostrar en un momento por qué la glándula sudorípara es importante. Entonces, si queremos resumir qué pasa en la fibrosis quística, tenemos, ¿no es cierto?, que estos defectos llevan a una infección respiratoria, a una inflamación bronquial, a las bronquiectasias y a una enfermedad pulmonar progresiva. Ahora bien, en la medida que tenemos un problema de movilización de mucosidad y de infección, ¿no es cierto?, empiezan los problemas de inflamación progresiva que va poniéndose más y más complicada. Y entonces podemos intervenir, lo que está reflejado en esas flechas, en varios pasos de la infección. Cuando la infección recién está comenzando con las pseudomonas, y la infección con pseudomonas ocurre específicamente porque hay una disfunción de la CFTR, es una cosa que está determinada casi genéticamente, podemos erradicarla porque la colonización puede ser transitoria, pero la erradicación es normalmente limitada, no sigue por toda la vida, de tal manera que tarde o temprano viene la infección bacteriana crónica y por eso es que tomamos todos estos antibióticos que son, en el fondo, paliativos. ¿Por qué son paliativos? Porque están básicamente controlando la infección, pero no están curando la enfermedad, ni están refiriéndose al defecto básico. Ahora bien, llega un momento entonces en que hay ya una infección mucoide, hay unos biofilms, hay un daño irreversible y entonces hay que atacar con muchísimas armas. Ahora bien, el tratamiento clásico, ¿cuál es? Reducir la inflamación, erradicar las bacterias, mejorar el transporte del moco y romper el ADN, que eso es tenemos medicamentos como los antibióticos, los broncodilatadores, los antiinflamatorios, y cuando nada funciona, al final viene siendo el trasplante. Entonces, el círculo vicioso realmente al final se resuelve con el trasplante. Y la DNasa, que fue una gran invención, por lo menos del punto de vista de relaciones públicas, realmente todo lo que hace es la licuefacción de la mucosidad porque corta las bandas de ácido desoxirribonucleico, pero en realidad no es una cosa curativa tampoco. Ahora bien, el control oportuno de la infección y la inflamación y la mantención del estado general son indispensables, incluso en la presencia de las drogas, por así llamarlos, curativas que vamos a hablar. En otras palabras, porque esta pregunta va a salir, si empezamos a tomar la droga X o Y, Calideco o algo, ¿hay que dejar de tomar antibióticos? ¿Hay que dejar de tomar esto? La respuesta en este momento es no. No, porque si la persona que lo está tomando ya tiene un cierto daño establecido, ese daño no se va a revertir. Ahora bien, ¿cuáles son las nuevas terapias de mantención y de control en antibióticos inhalados? Tenemos toda esta lista de antibióticos que en este momento se pueden obtener, ya sea en inhalación o en polvo, incluyendo, o sea, inhalación líquida o inhalación en polvo, incluyendo drogas tales como la ciprofloxacina, que normalmente se toman en forma oral. Entonces, como ustedes ven, hay una serie de antibióticos relativamente nuevos. Ahora, esto de ser nuevo es muy relativo, porque hoy día mucha gente dice, bueno, es que ahora estoy en una droga nueva que se llama colistin. Bueno, el colistin lo usábamos en 1975, intravenoso y de repente inhalado, especialmente para el tratamiento cuando empezó a salir la Burkholderia cepacia, que salió por ahí por el año 74, lo usábamos, entre paréntesis, colistin
con Bactrin o Septra, no sé cómo se llamará en España, lo usamos en combinación. Para que vean que muchas veces lo que tenemos son reciclaje de drogas antiguas, pero con nuevas formulaciones. El problema que yo le veo a esto, además, que con las nuevas formulaciones vienen nuevos precios, que son bastante a veces elevados, que han incrementado el costo del tratamiento de la fibrosis quística, si bien las nuevas formulaciones son más efectivas. Y aquí tenemos algunas fotos de inhaladores de polvo de antibiótico, lo cual antes se pensaba que esto era una herejía. Los especialistas en enfermedades infecciosas pensaban que esto de inhalar antibióticos es una herejía, pero espantosa. Y en este momento realmente el dogma es que realmente los antibióticos inhalados es probablemente más efectivos y mejores de alguna manera que los antibióticos orales, y si se pueden usar en vez de antibióticos intravenosos, así es mejor, porque mientras menos va en el torrente sanguíneo, menos posibilidades de daño hepático o daño renal. Otras nuevas terapias de mantención y control son los hidratadores de secreción. El mannitol, que es una solución hipertónica en el fondo que atrae el agua, se está usando en inhalación para ver si se pueden liqueficar mejor las secreciones respiratorias. El salino hipertónico, que ya es parte en muchos centros del tratamiento natural, y mucha gente lo prefiere incluso al uso de la DNasa porque da mejores resultados en algunos pacientes, y obviamente la Dornasa alfa o DNasa. Hay nuevas vitaminas, nuevas enzimas, nuevos antiinflamatorios, pero no hay una droga antiinflamatoria efectiva. Yo lo he dicho muchas veces, al que invente una prednisona sin efectos colaterales se va a llevar el premio Nobel y se va a hacer millonario. Pero hasta este momento, si bien tengo un laboratorio en mi garage, no he podido realmente llevarlo. La otra cosa que es interesante han sido los modelos animales. El tratar de duplicar la enfermedad fibroquística en animales, y se ha podido hacer por intermedio, obviamente ahora que sabemos dónde son las mutaciones, por la creación de animales que no tienen CFTR. Ahora bien, la enfermedad en los animales es un poquito distinta, pero si bien es un poco distinta, sí sirve como para hacer experimentos, ya sea de forma de la patología o de la terapéutica. La mayoría de los animales más, o sea, los modelos más efectivos han sido los ratoncitos y de alguna manera los cerdos. Así que ahí estamos. Ahora bien, ¿quién sabe esta historia? Levante la mano quien sabe esta historia. Muy bien, me parece que ustedes han leído todos los libros infantiles bien. No, ahora, la princesa acá es española, como ustedes pueden ver, ¿no? Bueno, entonces la historia es de que la princesa besó al sapo y nació un príncipe, se transformó en príncipe, y vivieron felices el resto de sus vidas. Yo siempre digo que tratando de encontrar la mejor droga para la fibrosis quística, se han besado cientos de miles de sapos hasta que apareció un pequeño príncipe. Cientos de miles. En el proceso de encontrar el ivacaftor y el lumacaftor, se han ensayado en el laboratorio cientos de miles de productos que no llevaron a ninguna parte. De tal manera que la princesa pesaba y besaba sapos, y lo único que le quedaba en la boca era la mucosidad pegajosa del sapo, hasta que de repente salió un pequeño príncipe. Esta es la historia de la investigación en la fibrosis quística. La otra son las falsas partidas, ¿no? Oh, Dios mío, tenemos ahora la solución. Y realmente no era un ángel lo que apareció, sino que era un murciélago. Ya sea porque parecía un ángel y no era, o porque la gente que lo estaba viendo quería ver un ángel,
o sencillamente no estaba mirando bien lo que estaba haciendo. Entonces, estas serán medias metáforas, pero realmente si uno piensa, esto es lo que ha pasado. Muchas veces en este esfuerzo, esta emoción abrumante de tratar de encontrar algo, la gente se aferra a una terapia que resulta al final no ser la terapia correspondiente. Me acuerdo yo, como digo, ya estoy suficientemente viejo, el selenio. Yo no sé quién se acuerda del selenio. El selenio había que darle selenio a todo el mundo porque la deficiencia de selenio era la causa de la fibrosis quística. Y bueno, intoxicamos a varias personas con selenio. La vitamina E, esto, lo otro, va más allá. Realmente nada de eso, realmente eran todos murciélagos, no ángeles. Ahora bien, hoy por hoy tenemos terapias celulares que van hacia la cura. Escúchenme bien, van hacia la cura. No son la cura todavía, por lo menos, pero sí van en una dirección muy importante. ¿Cuáles son? Ivacaftor, ¿no es cierto?, que ahora tiene el nombre comercial Calideco, y yo sé que acá en España están tratando de introducirla. Lumacaftor, que es una nueva droga que se supone que mejora o ayuda a mejorar las pacientes que tienen mutaciones de tipo 2, y vamos a hablar de eso en un momentito. La combinación de Lumacaftor e Ivacaftor, que viene siendo probablemente lo que va a pasar al final, y Ataluren, que es un medicamento para el tratamiento de las mutaciones tipo 1. Ya hablé hace 2 años del Ivacaftor y del Ataluren, pero en ese momento se estaban realmente comenzando, o sea, estamos en las primeras etapas de las fases 2 y las fases 3 del tratamiento. En este momento ahora el Ivacaftor está obviamente comercializado. Ahora bien, volvamos un poco a, como quien dice, a la clase de genética molecular para que nos entendamos qué es lo que estamos hablando cuando estamos hablando de estas drogas. Nosotros sabemos que cuando hay una mutación de clase 1 o clase 2, no hay CFTR, sencillamente no se produce. En la clase 2 se produce, pero no llega a donde debe llegar, se destruye, de tal manera que es como si no hubiera, pero hay alguna variación con la de 1 y la vamos a hablar. Las clases 5 y 6 hay menos CFTR, pero es funcional. Lo interesante es que si tenemos un poco de función de CFTR, ya el cuadro clínico cambia. Todo lo que necesitamos para tener normalidad es 10% de la función total de CFTR. De tal manera que si alguien tiene 2% de función, no lo podemos medir en este momento, 2 o 3%, pero quizás en algún momento podamos. De tal manera que aquellas personas que tienen por lo menos una mutación que preserva por lo menos un pequeño porcentaje de la función, ya el cuadro de la fibrosis clínica es mucho más leve. La clase 3, que es donde funciona el Calideco, son aquellos que tienen una mutación en la cual el canal de cloro está donde debe estar, pero la computadora no está funcionando y no se abre el canal de cloro. Y en la clase 4 hay un defecto de conductancia, pero todavía hay función, de tal manera que los pacientes con mutaciones de tipo 4, 5 y 6 tienden a ser mucho más leves. Esos eran los pacientes que hace 20 años se diagnosticaban de adultos, que nadie sabía que tenían fibrosis quística hasta mucho más tarde. Bien, no sé si entienden este gráfico, pero el resumen acá es sencillamente que una función residual de CFTR resulta en una fibrosis quística menos severa. De tal manera que en la medida en que hay más función de CFTR, menos anormalidad biológica. ¿Cómo medimos
anormalidad o normalidad biológica, interesantemente, por ejemplo, podemos medir el cloro en el sudor. Entonces, vuelvo al concepto de que se expresa mucho la CFTR en la glándula sudorípara, de tal manera que es como quien dice una guía, el faro, uno de los faros que nos indican cómo está la función de la CFTR es el test del sudor. Yo me acuerdo haber dicho por lo menos 25 años a los pacientes en auditorios como estos, no hay ninguna relación entre el test del sudor y la cantidad de cloro en el sudor y la función y la enfermedad. Nada, ninguna. Bueno, ahora me tengo que corregir. Hay una relación inversa. En otras palabras, mientras más función de CFTR hay, menos el cloro en el test del sudor, o más normal el test del sudor. De ahí que hay muchos pacientes, individuos, me carga hablar de pacientes, individuos afectados con fibrosis quística que tienen test del sudor limítrofes. Y esa curva que ven ahí esencialmente dice, mientras más actividad de CFTR, menos el cloro en el sudor. Y como ustedes ven, donde hay de 0 a 10 están todos entre 75 y 100. Mientras que aquellos que tienen casi 80%, o sea, que de 20% de actividad, tienen ya, tienen menos cloro en el sudor. Ahora bien, ¿qué está pasando entre el 1988 y 2012, que es cuando tenemos las últimas estadísticas? Que la mediana de sobrevivencia es tal de que probablemente en este momento ya vamos casi en los 40 años. Mediana, 50% de todos los pacientes que existen. ¿Okay? El diagnóstico se está haciendo prenatal y ya al momento del nacimiento. O sea que ya todos estos individuos que llegaban a los centros de fibrosis quística a la edad de 5, 10, 15, en condiciones terribles, eso ya no existe. De tal manera que las condiciones generales de todos los pacientes son excelentes. Y uno va a una clínica de fibrosis quística y uno no puede decir si este individuo tiene fibrosis quística o tiene cualquier otra cosa, porque realmente no hay nada que los distinga específicamente. Antes, hace 30 años, cuando yo empecé a hacer fibrosis quística, se veían los niñitos y las niñitas que estaban flaquitos y que estaban tosiendo y que no se veían bien, todos sabían a dónde iban al segundo piso, a donde teníamos las oficinas. Ahora nadie sabe porque realmente se ve muy bien. Lo que sí estamos viendo es que todavía tenemos una pequeña incidencia mayor en el diagnóstico en las edades mayores, que son individuos que no se diagnosticaron hace 20 años y que ahora están apareciendo. ¿Dónde aparecen? Bueno, aparecen donde el gastroenterólogo por algún problema pancreático o diabetes, o aparecen donde el urólogo, los varones, porque no han podido tener hijos, porque no tienen el vaso deferente que conecta, ¿no es cierto?, el testículo con el exterior. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, que en este momento, dentro probablemente de 2 a 3 años, habrán más adultos con fibrosis quística que niños. Ya vamos en el 49%. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vemos a un recién nacido, tenemos que empezar a pensar de que ese individuo va a vivir, vayamos a ver, una vida normal quizás con los nuevos medicamentos. De tal manera que el concepto que tenían los médicos antes, de que, o incluso todavía en la literatura, de que tener fibrosis quística es una condena inevitable, hay que cambiarlo. Yo ya eso lo cambié hace mucho tiempo, porque ¿cómo puede...? Me acuerdo que Tomás me decía, ¿no?, que el día que le dijeron que su hijo, ¿no?, había sido
había sido diagnosticado, le dieron, bueno, 7 años y esto se acabó. Bueno, y en ese entonces ya estaban equivocados. De tal manera que lo importante es que nosotros sabemos que ahora tenemos individuos que van a tener posiblemente una vida, del punto de vista, una vida normal, del punto de vista de cantidad, o cerca de lo normal, especialmente si empezamos muy tempranamente a tratar el problema molecular. Lo que vemos acá simplemente es que en los años 90, en los años 2000 y en el año 2012, que 2012 está arriba, al medio es 2000 y abajo es en 2090, la curva de deterioro de la función pulmonar ha cambiado tremendamente. Estas son curvas un poco difíciles de entender, pero son curvas de lo que llamamos curvas de deterioro, de tal manera que mientras más arriba está la curva, quiere decir menos deterioro. ¿Qué quiere decir eso? Que la población promedio con fibrosis quística está mucho más sana de lo que era. Ahora vamos a hablar de genética, porque eso es importante. Las mutaciones más importantes, más comunes en los Estados Unidos son las 508, 86% de los pacientes. G542, 4.6, que es de tipo 1, y G5510, que es la que dio origen al calideco, aproximadamente 4%, y R117H, que básicamente no tiene problemas pulmonares, pero tiene ausencia de los vasos deferentes, es más o menos 2%. Esto es en los Estados Unidos. Ahora, si vemos la península ibérica, solo 50% por lo menos de los datos que hay tienen 508, G542 y 10% son la tercera. En Portugal es un poquito distinta, pero como ven también la incidencia de 508 es menor. ¿Y qué pasa? Que si bien el delta F508 tiene una alta prevalencia en los países bálticos y en ciertas partes de Europa Central, la región mediterránea es mucho más heterogénea. En realidad es la más heterogénea del mundo, probablemente fuera de partes de Latinoamérica, donde hay mucha influencia. 80% de las mutaciones en la Europa Central y en Austria, etcétera, son 10 mutaciones. O sea, 10 mutaciones llevan 80% del total. Mientras que en España, Bulgaria, Grecia, Turquía, que son donde se andaban dando vuelta los moros, los turcos y todos, 80% son 25 mutaciones. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir de que cuando empiezan las terapias moleculares, va a haber que prestar mucha atención en cada región y en cada individuo qué mutaciones son, porque no va a ser tan uniforme como es en otras partes. Aproximadamente 50% de los afectados españoles tienen delta F508 y 90% de las mutaciones del total son 45. En otras palabras, si bien en los Estados Unidos, por ejemplo, 90% de las mutaciones son 4 mutaciones solamente, acá son 45. O sea que tenemos mucha más diversidad genética en España que en otras partes. ¿Me están siguiendo? Yeah. ¿Hasta aquí vamos bien? Hasta aquí vamos bien, dijo la señora, que se había caído del 10º piso cuando alcanzó el 3º. Hasta aquí vamos bien. Ok. Entonces hablemos de las drogas. El calideco empezó con las G551D, pero en ese momento está indicada por las agencias norteamericanas para todas estas mutaciones. De tal manera que si hay pacientes que tienen cualquiera de estas mutaciones, se le puede prescribir el calideco y
las compañías de seguro van a tener que pagarlo, porque es indicado. Esto es relativamente reciente. ¿Cuántas son? 9. 9 mutaciones. Calideco, como ustedes saben, es una pildorita. Cada pildorita son casi $1.000, $900, 300.000 al año. Todavía no ha bajado el precio. ¿Qué hace el Calideco? Básicamente toma una mutación, que es un defecto de portal, en otras palabras. La puerta está ahí, el canal está ahí, pero no se abre. Y abre el canal. Al abrir el canal, sale el cloro y se normaliza la función CFTR hasta un cierto punto y mejoran los síntomas. ¿Qué mejora? Por ejemplo, las exacerbaciones. Vemos que los pacientes que toman Calideco tienen mucho menos exacerbaciones que los pacientes que no la toman. Además, potencia varias de las CFTR mutadas en vitro, incluso mutaciones de tipo 4 y 5. Interesante, las potencia, porque se llama un potenciador. Esta es típica. Esta fue de los primeros estudios que hubo, en el cual se demostró que los cambios importantísimos en función pulmonar en aquellos pacientes que están tomando Calideco versus aquellos que estaban tomando placebo durante este estudio. O sea, que la droga funciona. Y aquellos de nosotros que hemos tenido el privilegio de tener un par de pacientes que se han tomado esta droga y que nos han relatado que se sienten mejor, que están tomando menos, interesantemente, menos medicamentos de mantención y que han subido de peso. Ahora, la subida de peso es un poco misteriosa, porque no es que se les cambie la función pancreática, pero de alguna manera parece cambiar la función intestinal, la motilidad, la absorción y mejora el peso. Y ahí está, ¿no es cierto?, placebo abajo y Calideco la de arriba, y vemos que hay una diferencia con el tratamiento que es significativa. No se preocupe de todos los números, lo único que quiero mostrar son las curvas, ¿no? Y para ver que la curva del Calideco es superior. Eso ya se los dije, que el ivacaftor potencia la CFTR en algunas mutaciones que tienen función residual, de tal manera que es posible que en algún momento en combinación se puedan usar para otro tipo de mutaciones, digamos, de otro tipo. Ahora bien, aquí viene lo interesante, que hay una nueva droga que se está empezando a ensayar ya hace 2 años, que se llama Lumacaftor. No sé quién inventa estos nombres, pero en todo caso, que es un corrector. Ahora, ¿dónde está la diferencia entre un potenciador y un corrector? Un potenciador toma un canal que está donde debe estar, pero que no se abre y lo abre. Un corrector corrige un defecto que lleva a que la puerta no llegue donde debe estar, ¿cierto? En las mutaciones de tipo 2, el problema fundamental es que se produce una proteína que es anormal en su forma, no se dobla, y al no doblarse, no viaja hacia la superficie. Los correctores hacen entonces que se doble y que viajen. Un momento. Ahora bien, agregando un corrector con ivacaftor y lumacaftor, ponemos 2 correctores, aumenta la función de CFTR in vitro. O sea, si agregamos un lumacaftor e ivacaftor, aumenta. Y si agregamos 2 correctores, lumacaftor y otro, todavía más mejora. Y eso lo vemos en las barras más altas. Hay una sinergia entre Calideco y lumacaftor, especialmente en individuos homocigotos con 2 copias
de la mutación delta F508 y probablemente mutaciones de tipo 2. El lumacaftor mueve la proteína o el canal de cloro a la superficie de la célula. Acuérdense lo que les dije, que el problema fundamental es que no se dobla y no se mueve. Entonces, el lumacaftor la mueve y el ivacaftor ayuda a que se abra. De tal manera que la teoría no es que vamos a usar, cuando se comercialice, el lumacaftor solo, sino que se va a usar en combinación. Y hay estudios, incluso en España, hay un centro donde se está estudiando la combinación lumacaftor-ivacaftor o lumacaftor-calideco para el tratamiento de mutaciones de tipo 2. Ahora, si podemos corregir mutaciones de tipo 2, ustedes se imaginan que ya estamos corrigiendo más de la mitad de los pacientes que existen ciertamente en España y 80% de los que existen en la Europa central, los países bálticos y en los Estados Unidos. ¿Cómo funciona esto? Funciona de la siguiente manera. La gente que tiene una mutación de 508 tiene poca CFTR en la superficie, muy poquísima, porque un poquito puede que, si bien no se mueve hacia la superficie, un poquito puede que llegue. Entonces el lumacaftor hace que llegue más CFTR a la superficie, pero no tiene buena calidad. No es una CFTR que funcione muy bien. Entonces le agregamos el ivacaftor y en ese momento, como potenciador, tenemos CFTR de más cantidad y de más calidad. Esto es muy importante. ¿Me lo están entendiendo? Sí. ¿Seguro? Que hay una prueba al final. La combinación ivacaftor-lumacaftor en células con 2 copias de delta F508 lleva a un 25% de aumento de la función de CFTR. Acuérdense lo que les dije, que un poco de función ya cambia totalmente la apariencia clínica del individuo. Y si más encima le agregamos un segundo corrector, digamos una segunda droga como el lumacaftor, aumenta a 45%, lo cual es equivalente a una enfermedad leve. De estos pacientes que quizás ustedes conozcan algunos que no tienen mucho síntoma. En células, cuando se ha usado en células, con una copia de delta F508 y otra mutación que no responde al ivacaftor, el aumento de función es 35%, que todavía sigue siendo una enfermedad leve. ¿Qué quiere decir? Que estos son medicamentos bastante eficaces, muy eficaces. De tal manera que ya, si vemos esto, podemos decir, vamos en una ruta hacia la cura. No es la cura todavía. Lo otro que no sabemos es, esto no se está usando todavía en recién nacidos. O sea que no sabemos qué pasaría si empezamos a tratar recién nacidos por vida. ¿Seguirán normales hasta la edad senil? No lo sabemos. Si sabemos que estos pacientes que van a nacer, si son varones, van a tener ausencia del vaso deferente. Es probable que tengan insuficiencia pancreática si tienen mutaciones con falla de función. Pero nosotros también sabemos que lo que finalmente lleva a la gravedad en la fibrosis quística son los pulmones. De tal manera que si salvamos los pulmones, trataremos el resto con todo lo que podemos. Triple combinación en vitro genera función que es compatible con normalidad. En otras palabras, ivacaftor con 2 correctores lleva en vitro, en células, las lleva a la normalidad. Nosotros sabemos que hay desórdenes de CFTR que no son fibrosis quística, pero que hay una pequeña malfunción de la CFTR y esta gente puede tener bronquiectasias, sinusitis crónica, etc. Incluso para esos pacientes quizás uno pudiera usar alguna de estas drogas y mejorarlos. Un concepto importantísimo.
¿Por qué? Porque en la medida que el mercado de estas drogas sea más grande, es más posible que los precios van a bajar. Porque estamos todos conscientes que estos precios son prohibitivos para muchas personas o en muchos países. Si bien el argumento que se va a tener que usar es el argumento que, usado en forma crónica este tipo de medicamento y en forma temprana, lo que va a hacer es bajar el costo de la enfermedad a través de los años. Porque si no hay hospitalizaciones, hay menos y va a haber menos terapias de otro tipo, entonces el costo finalmente va a ser menor. De tal manera que yo creo que el único argumento que funciona con los políticos, a menos que los políticos tengan un hijo o un pariente con la enfermedad, es el argumento económico. Que a la larga el gobierno va a invertir menos dinero en tratar gente que antes estaba enferma y ahora no va a estar. Ahora, en pacientes mayores de 18 años con una copia de delta F508, los pacientes tuvieron mejor función pulmonar en droga versus placebo y con dosis mayores hubo mayor mejoría. Y si hay dos copias, interesantemente, de una mutación de tipo 2, funciona mejor que con una sola copia. En otra palabra, aquellos que son homocigotos anduvieron mejor. Y les digo que yo tengo algún par de pacientes que están en el estudio y que, bueno, no saben si recibieron droga o no, pero que pareciera que recibieron droga y se han sentido mejor y han subido de peso y uno ve realmente una mejoría que es objetiva. Y les cambia la función pulmonar. Nuevamente, no se preocupen de toda la literatura ahí. Lo que es importante es el saber que hay un cambio significativo de la FEV1 o de la función pulmonar, o si quieren, en la medida que las vías aéreas están más abiertas, digamos, y más limpias en aquellos pacientes que están tomando Lumacaftor con Ivacaftor, especialmente en aquellos, la azul, creo que es azul, ¿no? Soy un poco ciego de colores yo, así, puede que sea violeta, ¿no? La de más arriba, esa es Lumacaftor con 600 miligramos, mientras que la de más abajo es 200 miligramos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que hay dosis óptimas, o sea que en este momento estamos estudiando cuáles son las dosis óptimas de este medicamento para llevar la mejor resultado posible. Y sabemos que las dosis más altas del Lumacaftor funcionan mejor. Ahora bien, vuelvo al sudor. El cloro en el sudor es una señal biológica. En el fondo nos dice, es una ventana hacia la fisiopatología que está ocurriendo en el cuerpo. Y acá está el resumen. Más cloro, menos CFTR funcionante. Más cloro, menos función pancreática. Individuos con fibrosis quística tienen 1% o menos de función de CFTR, aquellos individuos que tienen mutaciones tipo 1 o tipo 2. De tal manera que podemos medir el test del sudor. Y lo que hemos visto es que el test del sudor se normaliza en aquellos individuos que han tomado estos medicamentos. Ahora, esto es un poquito complicado, pero lo único que le quiero decir es lo siguiente. Para medir la CFTR no tenemos mediciones específicas de la función de CFTR. No podemos medir un nivel de CFTR en la sangre o en las células. Entonces tenemos que medir el peso, medir cómo se siente el paciente, medir espirometría, actividad mucociliar, que lo podemos hacer, y seguir imágenes sobre el tiempo, ver biomarcadores que son el cloro en sudor y otros exámenes como el potencial nasal que son ya más complicados.
Tal manera que probablemente desde el punto de vista práctico, en la medida en que empecemos a usar estas drogas, ¿qué es lo que vamos a medir? Vamos a medir las cosas que normalmente medimos, que es la función pulmonar, cómo se siente el paciente, está subiendo de peso o no, y por ahí probablemente le vamos a remedir el test del sudor. Entonces, ¿cuáles son las estrategias terapéuticas que se están considerando o que se han considerado? Potenciadores de la CFTR, el ivacaftor. Abren el canal de la CFR mutada, y yo sé que me estoy repitiendo, pero en la repetición sirve para que entre. Eso lo he aprendido hace muchos años. Correctores de la CFTR, la terapia génica que no funcionó, por una variedad de problemas. En teoría sí funciona, pero en la práctica no funciona por asuntos de inmunidad y tal. Lumacaftor, mutaciones de tipo 2 que son las más comunes. Y supresores, como el ataluren. Ahora, ¿por qué lo llamamos supresores? Porque suprimen la terminación prematura. Quizás la palabra no sea la mejor, pero eso es lo que usamos. Suprimen la terminación prematura de la transcripción causada por una mutación sin sentido. ¿Qué pasa en las mutaciones de tipo 1? En las mutaciones de tipo 1, ¿no es cierto?, hay una señal que dice, formemos esta proteína, y esa señal se interrumpe, y en la medida que se interrumpe, no se produce el canal de cloro. El ataluren, entonces, causa una traducción facilitada, la señal sigue y la proteína se forma. Y tenemos proteína funcionante. Ahora bien, el ataluren todavía está en estudios clínicos y no se encuentra en este momento comercializada. Y este es sencillamente el resumen. El ataluren, el calideco y el lumacaftor, en la cual la ataluren corrige el término prematuro del codón, o el término de la señal. El calideco potencia la conductancia de la CFTR en una CFTR que está en su lugar apropiado, y el lumacaftor corrige el defecto de producción de tal manera que lleva la CFTR a la superficie. Pero el lumacaftor solo es probable que no ande tan bien y que necesite el ivacaftor o el calideco para que esta CFTR que ha viajado hacia la superficie celular funcione mejor. ¿Estamos? ¿Sí? Ya. No sé qué pasó acá. Ahora, antes que me lo pregunten, ¿cuáles son los posibles efectos en la infección de estas nuevas drogas? ¿Van a mejorar los sistemas de defensa? Y posiblemente, no sé, si lo usáramos en recién nacidos, quizás causará una prevención de la infección con pseudomonas, porque sabemos que las pseudomonas se mantiene en los pulmones de individuos afectados con fibrosis quística a raíz de la CFTR malfuncionante o ausente. O lo que puede que pase, que hay un retraso de la infección. En vez de que ocurra tempranamente, ocurra mucho más tarde, en lo cual también vamos a mejorar el estado general. Mirando al futuro, las mutaciones de tipo 1 y 2 siguen siendo un desafío porque son más difíciles de tratar, pero es posible que ahora con el lumacaftor y el ivacaftor en combinación podamos tener nuevas perspectivas. Las nuevas mutaciones están siendo estudiadas con metas terapéuticas. Hace 2 años casi no estábamos estudiando las de tipo 1 y 2, ahora se están estudiando. Ahora se están estudiando múltiples terapias correctoras, de tal manera que no tan solo ivacaftor solo o con lumacaftor, pero ivacaftor con lumacaftor y con otra. O sea, es posible que en algún momento un paciente con fibrosis quística tenga una pastilla
con 3 compuestos en ella o que tenga que tomar 2 o 3 pastillas que son sinergísticas. Más posibilidad de falta de adherencia, que es un problema. Es increíble, pero a mí no me cabe la menor duda de que van a haber individuos que le vamos a dar drogas casi curativas y que se la van a olvidar, tomárselas en la mañana o en la tarde, ¿sí o no? Lo que es importante es determinar el costo-beneficio. Y eso de costo-beneficio es parte del argumento que uno debe hacer en frente de autoridades de salud y autoridades políticas. ¿Y cuándo comenzar las terapias? Porque eso no se sabe. Siempre la pregunta viene, ¿cuándo la comenzamos? Si alguien está asintomático y tiene 10 años de edad, ¿se la damos ahora o esperamos a que se empiece a andar mal porque es tan cara la droga? Hay pacientes que tienen delta F508, 2 copias, homocigotos, y andan perfecto. Y otros que están al punto del trasplante. Entonces, ¿cómo sabemos a quién dárselo, a quién no dárselo? Porque no tenemos buenas mediciones biológicas. Mi opinión es que le vamos a empezar a dar a todo el mundo porque no podemos dañar a aquellos que lo tienen, por si acaso los que no lo tienen no lo necesitan. De tal manera que la terapia va a ser terapia personalizada por el genomio. O sea, sabiendo la genética del individuo, se van a tratar. Y aquí viene, ¿no es cierto?, lo lógico. Hay que mantenerse lo más sano posible. Porque uno puede decir, bueno, vamos a tener estas terapias en un año, entonces ¿para qué me preocupo ahora? Ya me tomaré unas pildoritas más adelante, no me tengo que tomar las inhalaciones. Y acá, este se ha transformado en el púlpito del sermón de la adherencia. Pero la adherencia es fundamental, porque realmente, sea lo que venga en términos de una nueva terapia, si la terapia se administra a alguien que está más sano, va a andar mucho mejor. Es casi una lógica casi inútil de decirla, pero hay que decirla. De tal manera que la voy a decir de nuevo. Es importante el mantenerse lo más sano posible y hacer todas las terapias tradicionales hasta el momento en que alguien le diga, mire, no hay necesidad que se tome su antibiótico inhalado porque ya está tan bien. Pero hasta ese momento hay que tomar todo. Y es posible que haya que tomar cosas incluso mientras se esté tomando Lumacaftor, Ivacaftor o lo que sea. Porque va a depender del daño ya establecido. Y hay gente que tiene poco daño establecido, gente que tiene mucho daño establecido. Pero sabemos que ya el recién nacido tiene un poco de proceso inflamatorio. De tal manera que no hay nadie que se salve de por lo menos hacer algo. De tal manera que el uso de antibióticos, drogas antiinflamatorias, enzimas, debe continuarse. No va a ser de que vamos a tomarnos una pildorita y vamos a dejar de tomar las cosas. No tenemos la superdroga todavía. ¿Okay? Estas son drogas que van a ser muy importantes. A mí no me cabe la menor duda, dada la experiencia que ya tenemos, que estas van a ser drogas muy importantes. Pero no son, como decimos, las balas de plata. Todavía no son curativas en el sentido de que aquellas personas que ya tienen algún elemento de daño, no se va a revertir el daño. Para mí eso es una cura, ¿no es cierto? Y esto lo saqué del internet, que dice, los pacientes impulsan la ciencia. De tal manera que, volviendo a lo que decía la doctora Solé y otros, es muy importante que los centros españoles lleguen al nivel tal que puedan participar plenamente en los proyectos de investigación y que en ese momento los individuos afectados y sus familias participen en los proyectos de investigación. Porque sin individuos, por mucho que hayan ratoncitos con fibrosis quística
y chanchitos con fibrosis quística experimental va a ser más útil que los chanchitos se transformen en jamón ibérico que el tener pacientes que puedan tomar medicamentos y decirle a uno cómo se sienten. Así que, ese es un problema. Ese lo encontré ahí en el, no sé qué es lo que es el Chistelán, pero siempre me llamó la atención. Está todo caro y yo soy pobre. Puede que sea ambos, ¿no? Pero los precios tienen que bajar. O sea, el acceso a estas drogas tiene que existir para el individuo. Ahora, el Estado puede que tenga que asumir, ¿no es cierto?, el costo. Pero a mí no me cabe la menor duda que si estas drogas funcionan de la manera como están prometiendo estar funcionando, el costo total del cuidado del paciente con fibrosis quística va a bajar, a pesar del costo de estas drogas. La colaboración mundial es importante. Lo que se estudia en los Estados Unidos, Inglaterra o Francia tiene que ser, ¿no es cierto?, transmitido a España y a Latinoamérica y donde sea, y viceversa, porque no hay un individuo que tenga toda la verdad. Es muy importante que esta colaboración también ocurra interna. Siempre he dicho, la colaboración dentro de España es importante. La creación de silos no está bien. Esta es la idea de la fibrosis quística. Y además, no sé si Aisa está por ahí, le regalé yo un pequeñito recuerdo, una tacita, que dice algo que me llamó la atención. Chao, adiós. Quédate por un minuto, medio minuto. Donde crece la esperanza, florecen los milagros. Entonces, tienen que seguir ustedes con su esperanza porque los milagros van a crecer. Pero las soluciones tienen que ser singulares. En otras palabras, lo que funciona en España no tiene que ser exactamente lo que funcione en los otros países de la Comunidad Europea o del mundo. También que ustedes tienen que buscar su sistema específico y sus soluciones específicas a los problemas de salud y a los problemas políticos que llevan ¿no es cierto?, tener estas drogas y otras. Tomás Castillo, muy preocupado y de muy mal genio, cuando le dijeron que no hay nada más que hacer para la fibrosis quística, pero se enteró que había nuevas drogas y se puso muy contento.